La copa de cava en la mano de mi padre atrapaba la luz de la tarde mientras la alzaba en alto. Sus ojos brillaban con lágrimas de alegría al hacer un brindis por el bebé que esperaba mi hermana Marta. El problema no era su emoción, ni siquiera el hermoso discurso sobre convertirse finalmente en abuelo. El problema era la niña de 7 meses que yo tenía en brazos, su verdadera primera nieta, Lucía, a la que ni siquiera conocía. Soy Elena Ortega, tengo 32 años y estoy de pie en el jardín perfectamente cuidado del chalet de mi hermana en una urbanización de lujo a las afueras de Madrid, viendo a mi padre dar el discurso de abuelo que yo soñaba con escuchar hace 7 meses. El mismo padre que me enseñó a montar en bici, que me llamaba su princesita hasta que Marta nació cuando yo tenía 5 años, y entonces, de alguna manera, me volví invisible. Mi marido, Javi, estaba a mi lado, con la mandíbula tan apretada que temí que se rompiera un diente. Había visto cómo se desarrollaba este favoritismo durante los 8 años que llevábamos juntos. Pero hoy era diferente. Hoy, nuestra hija estaba siendo borrada en tiempo real. Marta, resplandeciente en su vestido premamá de diseñador que costaba más que nuestra hipoteca mensual, no dejaba de lanzarme esas sonrisitas suyas entre sus falsas lágrimas de alegría. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. El patrón no era nuevo. Cuando éramos niñas, Marta recibió un coche por su 18 cumpleaños, mientras que yo recibí una tarjeta muy sentida sobre aprender el valor del trabajo. A ella le pagaron la universidad privada completa, mientras que yo tuve que pedir préstamos estudiantiles que todavía estoy pagando. Su boda pareció sacada de la revista Hola, con papá gastándose 40,000 euros, mientras que Javi y yo tuvimos una ceremonia en el jardín de casa con una comida tipo cóctel que papá calificó de encantadoramente modesta. Pero esto era diferente. Esto no iba de dinero o cosas materiales. Esto iba sobre la existencia de mi hija. Papá se estaba animando con su discurso, hablando de cuánto tiempo había esperado este momento. Hablaba de cómo había estado coleccionando juguetes y cuentos para su futuro nieto, de cómo Marta había hecho realidad sus sueños. La multitud de unos 50 parientes y amigos se lo tragaba todo, secándose las lágrimas. Mientras tanto, el marido de Marta, Diego, lo grababa todo para sus redes sociales. A Marta siempre se le había dado bien la puesta en escena. Lo que más me dolió fue la habitación infantil que describió haber montado en su casa. La misma habitación de la que intenté hablarle cuando nació Lucía. Pero, de alguna manera, él siempre estaba ocupado cuando llamaba. Siempre tenía algo urgente cuando intentaba visitarle. Siempre prometía que nos veríamos pronto. Ahora entendía por qué. Entonces llegó el momento que lo cambió todo. Papá se giró hacia mí con esa sonrisa condescendiente que conocía tan bien y dijo esas palabras que perseguirían nuestras reuniones familiares durante años. Levantó su copa hacia mí y preguntó, lo suficientemente alto para que todos lo oyeran, ¿cuándo sería mi turno de convertirle en abuelo? El jardín se quedó en silencio. Hasta los gorriones parecieron dejar de piar. La mano de Javi buscó la mía y la apretó. Lucía, bendita sea su inoportunidad, eligió ese momento para hacer una pedorreta particularmente ruidosa, rociando puré de zanahoria por todo mi vestido. Una risita nerviosa recorrió la multitud. Podría haberme quedado callada. La antigua Elena habría sonreído y desviado el tema, quizás haciendo una broma sobre algún día o pronto, pero sosteniendo a mi hija, sintiendo sus deditos envueltos alrededor de mi pulgar, algo dentro de mí finalmente se rompió. 32 años de ser la hija buena, la hermana comprensiva, la que nunca daba problemas, todo se desmoronó. Mi voz salió firme y clara, cruzando el jardín con una fuerza que no sabía que poseía. Le dije que mi turno había sido hace 7 meses, cuando nació Lucía, que había sido invitado al hospital, a la fiesta de bienvenida a casa, a su bautizo, y que su hija favorita había tirado todas y cada una de las invitaciones a la basura. La cara de Marta sufrió una transformación que ni su botox pudo ocultar del todo. La sonrisita desapareció, reemplazada por esa inocencia de ojos abiertos que había perfeccionado durante años de práctica. Pero vi el destello de pánico en sus ojos. No esperaba que yo hablara, no aquí, no ahora, no delante de todos. La copa de cava de papá se inclinó, derramando el líquido dorado sobre sus zapatos de vestir italianos. Su cara pasó de la confusión a la incredulidad, a algo que parecía el principio del entendimiento.
Pero Marta ya se estaba moviendo, ya estaba hablando, ya estaba tejiendo la narrativa con esa lengua de plata que la había librado de todas las consecuencias que había enfrentado jamás. Me llamó dramática. Dijo que me estaba inventando cosas para llamar la atención, que yo nunca había enviado ninguna invitación. Los jadeos de la multitud alimentaron su actuación. Pero lo que ella no sabía era que yo finalmente había empezado a guardar pruebas, y eso ni siquiera era lo peor que le había ocultado a él. 10 meses antes de ese desastroso brindis, cuando yo estaba embarazada de 3 meses, le conté a Marta mi embarazo. Estábamos almorzando en su sitio de ensaladas, favorito en el barrio de Salamanca, ese donde siempre insistía en quedar porque sabía que yo no podía permitírmelo realmente, aunque nunca lo admitiría. Yo estaba nerviosa pero emocionada, poniendo mi mano sobre mi vientre a un plano mientras compartía la noticia de que Javi y yo estábamos esperando un bebé. Su reacción pareció perfecta en ese momento. Chilló, me abrazó, incluso lloró un poco. Inmediatamente se ofreció voluntaria para contárselo a papá, diciendo que sabía exactamente cómo hacerlo especial para él. Debería haberlo sabido. Marta nunca hacía nada que no beneficiara a Marta. Las semanas que siguieron estuvieron llenas de ausencias extrañas. Las cenas familiares ocurrían sin mí. Siempre cuando supuestamente yo tenía conflictos laborales que no recordaba haber mencionado. La celebración del cumpleaños de papá cambió de fecha sin que nadie me avisara hasta después. Los almuerzos de domingo en el club de campo se convirtieron en asuntos exclusivos de Marta porque, según ella, yo había dicho que estaba demasiado cansada por el embarazo. Lo que realmente ocurrió fue una clase magistral de manipulación. Marta les dijo a nuestros parientes que yo estaba pasando por una fase difícil, que el embarazo me estaba volviendo antisocial, que había pedido espacio. Ella se pintó a sí misma como la hermana preocupada, tratando desesperadamente de incluirme mientras respetaba mis deseos de distancia. Nuestra tía Isabel me contó más tarde que Marta bajaba la voz conspiradoramente y mencionaba lo preocupada que estaba por mi estado mental. La planificación de la fiesta premamá comenzó cuando yo estaba de 5 meses. Marta insistió en organizarlo todo. Dijo que era su regalo para mí. Creó un tablero de Pinterest, un grupo de WhatsApp para la planificación, incluso un Excel para las confirmaciones de asistencia. Todo parecía perfecto en la superficie. Me enviaba capturas de pantalla discutiendo fechas con la familia de papá, mostrando lo involucrada que estaba haciendo a todo el mundo. Pero las confirmaciones nunca llegaron. Papá siempre estaba repentinamente ocupado en las fechas propuestas. Nuestros tíos tenían viajes de negocios de última hora. Los primos tenían recitales de los niños. La fiesta seguía posponiéndose, reprogramándose, reorganizándose. Marta suspiraba dramáticamente y prometía arreglarlo, siempre con esa actuación de hermana preocupada que debería haberle valido un Goya. Javi empezó a notar cosas primero. Siempre ha sido más observador que yo, menos dispuesto a dar a mi familia el beneficio de la duda. Señaló cómo las citas de Marta para el Botox misteriosamente entraban en conflicto con cada intento de incluir a papá en las actualizaciones del embarazo. Cómo sus reuniones de trabajo de emergencia siempre ocurrían justo cuando se suponía que íbamos a pasarnos por casa de papá. Cómo su móvil estaba siempre convenientemente sin batería cuando papá intentaba localizarme a través de ella. Antes de continuar, me encantaría que le dierais al botón de me gusta y me contarais en los comentarios desde dónde estáis viendo esto y qué hora es allí. Vuestro apoyo significa todo para este canal. Gracias. Luego estaba la situación del testamento de la abuela Carmen. Nuestra abuela había fallecido 2 años antes, dejando su vasta colección de joyas antiguas a la primera nieta que tuviera una hija propia. Era una estipulación anticuada que nos había hecho poner los ojos en blanco a ambas en su momento. Pero Marta había convencido a papá para dejarla custodiar la colección en su casa, alegando que yo le había dicho que no me interesaban las reliquias familiares viejas, que las había llamado anticuadas y polvorientas. Una vez que nació Lucía y la herencia técnicamente se convirtió en mía, Marta ya llevaba meses vendiendo piezas. Las recetas eran otro tema completamente distinto. La abuela Carmen había dirigido un exitoso negocio de catering durante 40 años y sus recetas secretas eran legendarias en nuestra ciudad. Se las había dejado tanto a Marta como a mí, esperando que las compartiéramos y quizás reiniciáramos el negocio juntas. En cambio,
Marta empezó un blog de cocina llamado La Cocina Moderna de Marta, donde publicaba esas exactas recetas, afirmando que las había desarrollado a través de años de experimentación. Lo gracioso era que Marta no sabía cocinar. Quiero decir, esa mujer una vez quemó agua intentando hacer pasta, así que, cuando intentó hacer la famosa tarta de 3 chocolates de la abuela para un directo, se derrumbó como un deslizamiento de tierra de chocolate ante la cámara. El video se hizo viral, pero no de la forma que ella esperaba. Alguien había comentado que parecía un barrizal en una obra, y ese se convirtió en el comentario más votado con 12,000 me gusta. Todo podría haber continuado así indefinidamente si no me hubiera pasado por casa de Marta inesperadamente un día, cuando Lucía tenía 6 semanas. Pasaba por allí conduciendo después de una cita con el pediatra, y pensé en intentar una vez más cerrar la brecha. Marta no estaba en casa, pero su empleada del hogar, María, me dejó entrar a esperar. A María siempre le caí mejor yo, probablemente porque yo sí me sabía los nombres de sus hijos. Mientras esperaba, noté que la papelera de Marta estaba rebosando en su despacho. Siendo la hermana servicial que siempre intenté ser, fui a comprimirla hacia abajo. Fue entonces cuando lo vi. Justo encima, apenas arrugada, estaba la invitación a la fiesta de bienvenida de Lucía, la que le había entregado en mano a Marta para que se la diera a papá, la que tenía las huellas de los pies en rosa y la foto de la carita perfecta de Lucía. Pero no era solo una invitación. Al sacar esa, encontré otra debajo y otra más. El anuncio del nacimiento del hospital, la invitación al bautizo, las fotos profesionales que había enviado para el despacho de papá, todas estaban allí, tiradas como basura, algunas todavía en sus sobres sin abrir. Mis manos temblaban mientras sacaba mi móvil para documentarlo todo. Esto no era negligencia u olvido, esto era un borrado deliberado y calculado de mi hija, de la vida de mi padre. El descubrimiento de las joyas ocurrió por accidente. Diego, el marido de Marta, había mencionado inocentemente en una barbacoa familiar lo bien que venía que Marta estuviera vendiendo algunas joyas viejas para ayudar a financiar la habitación del bebé. Me enseñó fotos en su móvil de las piezas que ella había puesto en Wallapop, preguntándome si pensaba que los precios eran justos. La sangre se me heló cuando reconocí el anillo de pedida Art Deco de la abuela Carmen, el que valía 30,000 euros listado por 3,000 en una web de segunda mano. La colección técnicamente debía venir a mí una vez que naciera Lucía. 23 piezas de joyería vintage y antiguas recolectadas durante la vida de la abuela, cada una con una historia, cada una con significado. Pero Marta había convencido a papá años antes para dejarla custodiarlas después de la muerte de la abuela, alegando que tenía mejor seguridad en su chalet. El broche de esmeraldas de 1923 que el abuelo compró tras su primer negocio exitoso, el collar de perlas de su 25 aniversario, la pulsera de tenis de diamantes que llevó en la boda de mis padres. Marta había estado vendiéndolas una por una mucho antes de que Lucía activara la herencia real. Lo que realmente escocía era descubrir que las mujeres modernas no llevaban joyas vintage. Yo, que había pasado cada domingo de niña sentada ante el tocador de la abuela, sosteniendo cuidadosamente cada pieza mientras ella me contaba su historia. Yo, que había escrito mi tesis universitaria sobre la historia del diseño de joyería Art Deco. Marta sabía exactamente cuánto significaban esas piezas para mí, que es probablemente por lo que destruir mi conexión con ellas le resultaba tan satisfactorio. La situación del negocio de catering fue igualmente calculada. Después de que la abuela falleciera, hubo interés de varios restaurantes locales por comprar sus recetas. Se suponía que debíamos decidir juntas, pero Marta les dijo que yo estaba demasiado ocupada con mi trabajo corporativo como para preocuparme por un pequeño negocio familiar. Vendió 5 recetas a una cadena de restaurantes por una fracción de su valor. Luego usó el resto para su blog, añadiendo sal a la herida al apenas modificar los nombres. Pero el blog en sí era una comedia de errores. Marta podía tener las recetas de la abuela, pero no tenía nada de su técnica. El infame pastel barrizal fue solo el principio. Su intento con los delicados macarons de la abuela parecían discos de hockey de colores. La sopa de cebolla de alguna manera se incendió. El solomillo Wellington salió pareciendo algo de la escena de un crimen. Sus seguidores empezaron a conectarse solo para ver los desastres desarrollarse.
Si estáis disfrutando de esta historia y queréis escuchar cómo se desmoronó todo para Marta, por favor, tomad un segundo para suscribiros al canal y darle a me gusta. Vuestro apoyo verdaderamente me ayuda a seguir compartiendo estas historias y significa más de lo que sabéis. El primo de Javi, Miguel, un ingeniero informático con demasiado tiempo libre, se ofreció a hacer un poco de investigación digital. Lo que encontró fue una mina de oro de engaños. Correos electrónicos borrados donde Máser Marta explícitamente decía a miembros de la familia que yo no los quería en mi fiesta premamá. Mensajes a mi jefe durante mi embarazo, sugiriendo que yo había mencionado querer dejar el trabajo después del bebé. Incluso una cuenta falsa de Instagram que había creado fingiendo ser yo, publicando sobre lo agotada y agobiada que estaba, y cómo necesitaba espacio de la familia. El ascenso que había perdido repentinamente cobró sentido. Yo había sido candidata para la alta dirección, un puesto por el que había trabajado durante 5 años, pero misteriosamente surgieron preocupaciones sobre mi nivel de compromiso justo después de anunciar mi embarazo a Marta. Mi jefe había recibido un chivatazo anónimo de que planeaba ser ama de casa. El patrón de escritura en el correo electrónico que Miguel recuperó coincidía perfectamente con otros mensajes de Marta, hasta su peculiar hábito de usar puntos suspensivos en lugar de puntos finales. Ella incluso me había robado contratos de catering. Yo había empezado a aceptar pequeños trabajos los fines de semana usando las recetas de la abuela con su permiso antes de que falleciera. Marta rebajó mis precios en un 40%, diciendo a los clientes que yo la había recomendado porque estaba demasiado ocupada. 3 contratos de bodas, 2 eventos corporativos y 1 año de cenas mensuales. Probablemente 45.000 euros en ingresos perdidos mientras yo luchaba con los préstamos estudiantiles y los gastos del bebé. La carpeta de pruebas que Javi y yo recopilamos crecía cada día: capturas de pantalla, correos, grabaciones de cámaras de timbre, mostrando a Marta cogiendo correo de nuestro buzón. Nuestra vecina, la señora García, bendito sea su corazón cotilla, lo había documentado todo porque pensaba que Marta estaba teniendo una aventura con nuestro cartero. Se sintió decepcionada al saber que era solo robo, pero feliz de compartir su extenso metraje de vigilancia. El punto de inflexión llegó cuando Marta me envió accidentalmente un mensaje de texto destinado a su mejor amiga, Bea. Decía: Elena está aquí con ese bebé otra vez, actuando como si a alguien le importara. Papá ni siquiera sabrá que existe hasta que mi hijo tenga al menos 5 años. Me he asegurado de ello. Intentó borrarlo, envió 17 mensajes intentando explicar que era sobre otra persona. Incluso afirmó que le habían hackeado el móvil, pero yo tenía la captura de pantalla y se convirtió en la joya de la corona de mi colección de pruebas. La parte más divertida fue ver la creciente paranoia de Marta. Empezó a revisar su basura antes de sacarla, instalando cámaras para ver quién venía a su puerta, incluso contratando a alguien para comprobar si su teléfono estaba pinchado. La mujer que había pasado años orquestando mi aislamiento de repente miraba por encima del hombro a cada paso. El estrés estaba afectando también a su apariencia. Sus citas para el Botox aumentaron, su pelo empezó a clarear y desarrolló un tic nervioso en el ojo que ninguna cantidad de corrector podía ocultar. Mientras tanto, Lucía dijo su primera palabra. No fue mamá o papá, fue Yayo, el nombre que yo le había estado enseñando para el abuelo que nunca había conocido. Lo tenía en video. Este momento perfecto de mi hija, llamando a un abuelo que no sabía que ella existía, me rompió el corazón y endureció mi determinación a partes iguales. El descubrimiento del grupo familiar de WhatsApp ocurrió durante la primera fiebre de Lucía. Yo estaba agotada, asustada y tratando desesperadamente de contactar con papá para pedir consejo, porque siempre había sido tranquilo en situaciones médicas. Marta me dijo que estaba en su casa rural en la sierra sin cobertura, excepto que a Diego se le escapó accidentalmente que acababan de estar mensajeándose en el grupo familiar sobre planes para el próximo fin de semana. Ahí fue cuando me enteré de Familia Unida, un grupo de chat con 47 miembros que había estado activo durante 2 años. 2 años de mensajes diarios, fotos, planes y conversaciones de las que nunca había formado parte. Javi me ayudó a conseguir acceso a través de su tía, que se había casado con alguien de la familia. Lo que encontré fue desgarrador y enfurecedor a partes iguales. Había más de 200 mensajes sobre el embarazo de Marta,
fotos de ecografías, planificación de la habitación, discusiones sobre nombres, incluso una porra sobre la fecha del parto. Durante esos mismos meses, yo había estado realmente embarazada, pasando realmente por todo lo que ellos discutían teóricamente. Mientras ellos debatían si Marta tendría náuseas matutinas, yo estaba vomitando cada mañana sola. Mientras planeaban su fiesta premamá, la mía seguía posponiéndose misteriosamente. Papá había preguntado por mí exactamente 3 veces en 2 años de mensajes. Cada vez, Marta respondía rápidamente. Está ocupada con el trabajo. Está pasando por algo personal. Ha pedido espacio. Prefiere mantener la distancia. La familia había creado toda una narrativa sobre mí siendo fría, obsesionada con mi carrera y desconectada. Mi tío Antonio incluso había escrito que estaba orgulloso de Marta por intentarlo con tanta fuerza con su difícil hermana. El sabotaje del ascenso iba más allá de un solo correo. Marta había creado toda una campaña durante 6 meses. Se hizo amiga de alguien de recursos humanos de mi empresa a través de una clase de yoga. Se ofreció voluntaria para ayudar con la subasta benéfica de nuestra empresa, consiguiendo tiempo cara a cara con la alta dirección. Todo ello la posicionó para plantar semillas de duda sobre mi compromiso mientras aparentaba ser la hermana comprensiva. Le dijo a mi jefe que estaba preocupada por mí, que yo le había confiado que me sentía agobiada, que había mencionado que quizás el ascenso era demasiado con un bebé en camino. Lo hizo todo con esa sonrisa perfecta de Marta, la que hacía que la gente quisiera protegerla y ponerse de su lado. Mi jefe pensó que estaba siendo útil cuando sugirió que tal vez querría reconsiderar el momento de asumir más responsabilidad. El sabotaje del negocio de catering fue igualmente metódico. Ella había creado tarjetas de visita de aspecto profesional con su nombre y las recetas de la abuela. Asistía a los mismos eventos de networking que yo, pero 1 hora antes, presentándose a todos mis clientes potenciales. Incluso contrató a un fotógrafo profesional para hacer fotos de comida que ella no había cocinado, usándolas para crear un portafolio que parecía más profesional que mis fotos caseras de platos reales que yo había preparado. Pero la tecnología era la debilidad de Marta y se convirtió en su ruina. No entendía que los correos borrados no desaparecen realmente. No sabía que la dirección IP de su cuenta falsa de Instagram podía ser rastreada. No tenía ni idea de que los coches modernos rastrean datos de ubicación, probando que ella estaba en mi buzón cuando desaparecía el correo. Cada huella digital que dejaba se convertía en otra pieza de evidencia en nuestro creciente caso. Miguel encontró algo más interesante. Marta había estado investigando los derechos de los abuelos en España, específicamente sobre si los abuelos podían conseguir visitas si nunca habían conocido al niño. También había buscado si los anuncios de nacimiento eran legalmente obligatorios. Estaba intentando averiguar cuánto tiempo podía mantener a Lucía oculta de papá antes de que se volviera legalmente problemático. La respuesta resultó ser indefinidamente, siempre y cuando nadie le contara la verdad. La primera palabra de Lucía en vídeo se convirtió en algo más que un momento conmovedor. Se convirtió en prueba de lo que Marta le había robado a mi padre. La relación con su primera nieta, 7 meses de primeras veces, de momentos que nunca podrían recuperarse. Cuando le enseñé el vídeo a la madre de Javi, lloró. Cuando se lo enseñé a mi terapeuta, lloró. Cuando accidentalmente se lo enseñé a la cajera del supermercado mientras buscaba un cupón en mi móvil, ella lloró también. Las grabaciones de seguridad de nuestra vecina revelaron que las visitas de Marta ocurrían como un reloj. Cada martes y jueves, cuando Javi y yo estábamos en el trabajo, ella subía por nuestra entrada, cogía el correo, lo revisaba en su coche y se iba con cualquier cosa que pareciera importante. Las facturas pasaban, la publicidad pasaba, pero cualquier cosa personal desaparecía. Tarjetas de cumpleaños de parientes, las tarjetas del seguro de Lucía, incluso su tarjeta sanitaria tuvo que ser pedida de nuevo. Entonces llegó el mensaje de texto accidental que cambió nuestra estrategia. Marta me lo envió a mí en lugar de a Bea otra vez. Esta vez quejándose de tener que mantener tantas mentiras sobre lo agotador que era llevar la cuenta de qué le había dicho a quién. Realmente usó la palabra agotador para describir el destruir mi relación con nuestro padre. Ahí fue cuando supe que la celebración del bebé era nuestro momento. Estaba cansada, volviéndose descuidada, y su embarazo la hacía sentirse invencible.
Javi y yo pasamos horas planeando nuestro enfoque. No podíamos simplemente soltarlo todo de golpe. Tenía que ser quirúrgico, preciso, cada revelación construyéndose sobre la anterior hasta que la imagen completa emergiera. Necesitábamos testigos, muchos. Necesitábamos que papá entendiera no solo qué pasó, sino por qué y cómo. Necesitábamos que Marta no tuviera dónde correr, ninguna historia que inventar, ninguna forma de hacerse la víctima. El plan era perfecto, o eso pensábamos. Lo que no tuvimos en cuenta fue lo profundos que eran los preparativos de Marta, o que ella había estado planeando su propia revelación en la fiesta. La colisión de nuestros dos planes crearía una escena de la que nuestra familia hablaría durante generaciones, aunque no exactamente de la manera que nadie esperaba. La decisión de exponerlo todo en la celebración del bebé de Marta no se tomó a la ligera. Javi y yo pasamos 3 semanas preparándonos, tratándolo como una operación militar. La llamamos Operación Justicia para Lucía, que Javi pensó que era demasiado dramático hasta que le recordé que Marta había borrado literalmente a nuestra hija de la existencia en el mundo de nuestro padre. Después de eso, sugirió que deberíamos hacernos camisetas a juego. Nuestra primera aliada llegó inesperadamente. La prima Patricia me llamó llorando una noche, borracha de vino Rioja y 30 años de resentimiento. Aparentemente Marta le había hecho jugadas similares durante su infancia, culminando con las fotos de la boda de Patricia, desapareciendo misteriosamente de los álbumes familiares y siendo reemplazadas por fotos de Marta en concursos de belleza. Patricia estaba totalmente dentro, trayendo con ella al tío Antonio, que había empezado a notar discrepancias en las historias de Marta sobre mí. La línea de tiempo fotográfica tardó 2 días completos en crearse. Cada foto de mi embarazo, desde la primera ecografía hasta la primera sonrisa de Lucía, impresa en alta calidad y organizada cronológicamente, cada una etiquetada con fechas y detalles que serían imposibles de falsificar. El golpe de gracia fue que muchas de ellas incluían marcas de tiempo de equipos hospitalarios e informes médicos que Marta no podía alegar que estuvieran photoshopeados. La familia de Javi se convirtió en nuestra arma secreta. Su madre, una asistente legal jubilada, nos ayudó a organizar las pruebas como un caso judicial. Su hermana, Rosa, gestora de redes sociales, creó una presentación digital que podía lanzarse en cualquier teléfono o tablet. Su hermano, Marco, que trabajaba en seguridad, nos ayudó a recuperar y autentificar todas las grabaciones de vigilancia. La familia de Javi me había adoptado completamente y estaban furiosos por lo que Marta había hecho. La recopilación de video fue lo más difícil de ver. Imágenes de la cámara del timbre de Marta robando correo, vídeo de seguridad de ella cogiendo las invitaciones que le pedí que entregara, incluso un clip de su propia historia de Instagram, donde accidentalmente había grabado la pulsera del hospital del nacimiento de Lucía en su papelera. Miguel lo había mejorado todo, añadido marcas de tiempo, haciéndolo innegable. Eran 23 minutos de puro engaño, capturados en alta definición. Encontramos 12 piezas de las joyas de la abuela Carmen, listadas en varios sitios de reventa como Wallapop. Miguel creó una hoja de cálculo rastreando cada pieza, su valor real frente al precio de venta de Marta, y capturas de pantalla de papá diciéndole a la gente: ella no las quería. El valor total que había vendido o intentado vender ascendía a 93,000 euros. Eso sin incluir las piezas que se había quedado para ella, llevándolas a eventos familiares mientras le decía a todo el mundo que las había comprado con las ganancias de su blog. Las recetas robadas fueron documentadas meticulosamente. Teníamos las tarjetas originales escritas a mano por la abuela, fotos de ellas en posesión de Marta, sacadas de sus propias redes sociales y comparaciones lado a lado con las entradas de su blog. La mejor parte fue un vídeo que la abuela había hecho 2 años antes de su muerte, declarando explícitamente que las recetas eran para que ambas nietas las compartieran a partes iguales. Marta no sabía que ese vídeo existía. Nadie lo sabía hasta que lo encontré en una vieja tablet entre las cosas de la abuela que papá me había pedido que revisara. Los ensayos fueron esenciales. Patricia fingió ser Marta, intentando cada posible desviación y excusa que pudiéramos imaginar. El tío Antonio hizo de papá, pasando por ciclos de incredulidad, ira y decepción. Ensayamos hasta que nuestra presentación fue a prueba de balas, hasta que cada posible objeción tuviera una respuesta.
Cada posible ruta de escape estaba bloqueada. Fue agotador. Pero Lucía no merecía nada menos que una vindicación completa. El faldón de Cristianar fue nuestra arma secreta. El propio faldón de Cristianar de la abuela Carmen de 1935. Encaje hecho a mano pasado, a través de 4 generaciones. Marta le había dicho a papá que se había perdido en una inundación que nunca ocurrió. Pero yo lo había tenido todo el tiempo, cuidadosamente preservado, esperando a mi hija. Lucía lo llevaría a la fiesta. Un recordatorio visual de la herencia que Marta había intentado robar. La prima de Javi, Rosa, creó un plan de respaldo. Si Marta de alguna manera lograba manipular la narrativa, o si papá no nos creía, iríamos a lo nuclear. Todo se publicaría en Internet. Cada prueba, cada captura, cada video. Marta vivía para su reputación online. La amenaza de exposición total sería nuestra póliza de seguro. Ni siquiera tendríamos que mencionarlo. Solo saber que teníamos esa opción nos dio confianza. El humor en nuestra planificación vino de lugares inesperados. Marco sugirió que contratáramos a una tuna para tocar después de la revelación. Bromeando que nada dice, has sido expuesta como unas bandurrias repentinas. Rosa quería crear un cartón de bingo para que los miembros de la familia marcaran las excusas predichas de Marta. Patricia de hecho hizo uno con casillas como estaba protegiendo a todos. Elena está exagerando, y las hormonas me obligaron a hacerlo. Los distribuyó discretamente a familiares de confianza. 3 noches antes de la fiesta, no pude dormir. A Lucía le estaban saliendo los dientes. Javi estaba comiéndose por estrés toda nuestra despensa, y yo seguía dudando de todo. ¿Y si salía el tiro por la culata? ¿Y si papá elegía a Marta de todos modos? ¿Y si destruir la imagen de Marta destruía a toda nuestra familia? Pero entonces miré a Lucía, a esta personita perfecta que merecía conocer a su abuelo, y supe que no teníamos opción. La mañana de la fiesta llegó gris y húmeda, como si el universo estuviera preparando el escenario para el drama. Marta me había escrito 3 veces para asegurarse de que iba a ir. Cada mensaje goteando falsa dulzura. Quería que estuviera allí para ver a papá deshacerse en halagos por su embarazo mientras ignoraba a mi hija real. Lo que ella no sabía era que otras 47 personas venían específicamente para apoyar a Lucía y a mí. Todos informados en secreto por las llamadas de medianoche de Patricia. La fiesta fue el típico evento exagerado de Marta. Todo rosa y dorado. Una mesa de dulces que costaba más que la compra mensual de la mayoría de la gente, un fotógrafo profesional e incluso un videógrafo para capturar lo que ella pensaba que sería su día perfecto. La ironía de que ella contratara a alguien para documentar su propia caída no se me escapó. Javi susurró que deberíamos pedir una copia más tarde. Cuando papá preguntó cuándo sería mi turno y solté esa frase ensayada sobre hace 7 meses, el silencio fue ensordecedor. La risa de Marta, aguda y forzada, intentó romper la tensión. De hecho, dijo que yo estaba haciendo una broma, que todo el mundo sabía que yo no quería tener hijos, centrada en mi carrera. Fue entonces cuando Lucía, mi hija perfecta con un timing impecable, extendió la mano y agarró la corbata de papá, mirándole directamente a los ojos, y dijo claro como el agua, Yayo. La cara de papá sufrió una transformación que nunca olvidaré. Confusión, reconocimiento, comprensión, y luego algo que parecía dolor físico. Extendió la mano instintivamente hacia Lucía, luego se echó atrás, mirando a Marta buscando explicación. Ella ya estaba hablando, ya estaba manipulando, diciendo que obviamente yo había entrenado al bebé, que esto era alguna broma enferma, que estaba intentando arruinar su día especial con mentiras. Ahí fue cuando Patricia dio un paso adelante con el álbum de fotos. No dramáticamente, simplemente caminó y lo puso en las manos de papá, diciendo que pensaba que él querría ver lo que se había perdido. La primera foto era del hospital, yo sosteniendo a Lucía minutos después de nacer. La pizarra detrás de nosotras mostrando claramente la fecha y la hora. Hace 7 meses y 3 días. Mientras papá lo miraba, el tío Antonio puso la presentación digital en la televisión exterior que Marta había alquilado para la fiesta. El vídeo empezó a reproducirse automáticamente, la voz de Marta clara como el día desde una cámara de timbre. Papá no necesita saber sobre el bebé de Elena todavía. Déjame tener esto primero. La multitud jadeó. Marta intentó coger el mando, pero Marco ya lo había inhabilitado. El vídeo continuó,
mostrándola cogiendo el correo, tirando invitaciones, diciendo a los parientes que yo era inestable. Sus propias palabras, su propia voz, su propia cara claramente visible en cada fotograma. Diego, el marido de Marta, estaba de pie congelado, con la boca abierta, mirando entre la pantalla y su mujer como si nunca la hubiera visto antes, lo cual en cierto modo era cierto. Marta había sido cuidadosa de mantenerle fuera de la mayoría de sus esquemas, probablemente sabiendo que su genuina bondad habría sido un inconveniente. Cuando la hoja de cálculo de las joyas apareció en pantalla, mostrando piezas que él pensaba que Marta había heredado legítimamente, de hecho, se sentó de golpe en una bala de paja decorativa. Marta intentó todo en su arsenal. Lloró, pero el Botox hizo que pareciera poco sincero. Afirmó que los vídeos eran deepfakes, pero Miguel había incluido certificados de autenticación. Dijo que yo le había robado a ella primero, pero no pudo especificar qué. Incluso intentó desmayarse, pero la hija adolescente de Patricia dijo en voz alta: «Ay Dios, está haciendo lo de TikTok». Y todos se dieron cuenta de que era fingido. Los ojos de Marta se abrieron de golpe con frustración, delatándose completamente. Papá no había dicho una palabra. Todavía estaba mirando el álbum, con las manos temblando. Cuando llegó a la captura de vídeo de la primera palabra de Lucía, con el subtítulo explicando lo que estaba diciendo, hizo un sonido que nunca había oído de él. Algo entre un sollozo y un rugido. Miró a Marta con una expresión que hizo que todos retrocedieran. Luego a mí con tal devastación que casi sentí pena por él. Casi. La revelación del blog de cocina vino después. El video de la abuela se reprodujo en la pantalla, su voz cálida llenando el jardín mientras explicaba cómo quería que sus dos nietas compartieran sus recetas para quizás reiniciar el negocio juntas, para continuar su legado con amor. Luego la comparación lado a lado de Miguel mostró las entradas del blog de Marta robadas palabra por palabra, incluso hasta las pequeñas notas de la abuela sobre ajustar por la altitud o la humedad. Alguien en la multitud, creo que fue una de las amigas blogueras de mamás de Marta, de hecho se rió cuando se reprodujo el video del desastre de la tarta Barrizal. Luego se contuvo e intentó parecer seria, pero el daño estaba hecho. Otros empezaron a reírse por lo bajo también, recordando todos los fallos de cocina de Marta, mientras ella afirmaba estar desarrollando estas recetas ella misma. La mujer que no sabía hacer macarrones con tomate había estado fingiendo ser un genio culinario, con recetas robadas que ni siquiera podía ejecutar. El último intento de control de Marta fue anunciar que estaba de parto, repentino y dramático, agarrándose el estómago. Pero la tía Isabel, que había sido enfermera de obstetricia durante 30 años, se acercó, le echó un vistazo y anunció a todos que Marta estaba de apenas 7 meses y no mostraba signos de angustia aparte de la vergüenza. Sugirió que Marta tal vez quisiera sentarse y dejar de empeorar las cosas para sí misma. Fue entonces cuando papá finalmente habló. Su voz era tranquila, controlada y absolutamente aterradora. Le hizo a Marta una simple pregunta: ¿por qué? La respuesta de Marta a la pregunta de papá reveló todo sobre quién era realmente. Dijo que yo siempre había sido su favorita antes de que ella naciera, que yo había tenido 5 años de ser la única, que no era justo. Realmente se quedó allí parada, pillada en 47 mentiras, e intentó hacerse la víctima. Dijo que yo era más guapa, más lista, que la abuela me quería más, que todo me venía fácil mientras ella tenía que luchar por atención. La reacción de la multitud fue visceral. Esta gente me había visto trabajar en 3 empleos para pagar la universidad mientras Marta lo tenía todo pagado. Me habían visto cuidar a la abuela durante sus últimos meses mientras Marta estaba demasiado ocupada con sus fiestas de influencer. Sabían la verdad, y el intento de Marta de historia revisionista estaba cayendo en oídos sordos. Alguien de hecho dijo: ¿hablas en serio ahora mismo? Lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Diego encontró su voz y preguntó por las joyas. Marta intentó decir que las estaba guardando para su bebé, pero Rosa ya había sacado los listados de Wallapop en su móvil, enseñándoselos a Diego. Las fechas probaban que Marta había estado vendiéndolas mucho antes de estar siquiera embarazada. La cara de Diego pasó de confundida a herida y a enfadada en unos 3 segundos. Le preguntó sobre qué más había mentido, y el silencio de Marta fue ensordecedor. Los clientes del catering empezaron a hacerse notar.
3 estaban en la fiesta, invitados por Marta para hacer networking. Todos querían saber si las recetas eran realmente robadas. Cuando descubrieron la verdad, uno llamó inmediatamente a su abogado. Otro anunció que cancelaba su contrato con efecto inmediato. La tercera, una mujer que había sido amiga de la abuela Carmen, de hecho empezó a llorar y a pedirme disculpas por no saberlo. Papá caminó hacia mí lentamente como si tuviera miedo de que yo pudiera correr. Pidió sostener a Lucía. Y cuando la puse en sus brazos, ella inmediatamente le agarró la nariz y se rió. Él se rompió completamente. Este ex militar de casi 2 metros, sollozando mientras sostenía a su nieta por primera vez, susurró disculpas en su pelo, prometió compensar el tiempo perdido, le habló de todas las cosas que harían juntos. El fotógrafo, bendito sea su corazón profesional, capturó cada segundo. Las amigas de Marta empezaron a irse, simplemente recogiendo sus cosas en silencio y saliendo. Sus seguidoras del blog de mamás estaban retransmitiendo todo en directo, y los comentarios eran brutales. Alguien ya había creado un hashtag, almohadilla, el colapso de Marta. Su imagen cuidadosamente curada se estaba desmoronando en tiempo real, transmitida a miles de personas que habían pensado que era la hermana, hija y futura madre perfecta. El cartón de bingo de Patricia estaba completamente lleno. Marta había acertado cada una de las excusas predichas, más algunas que no habíamos pensado. Culpó a las hormonas, afirmó que yo había envenenado a todos contra ella, dijo que la familia siempre había tenido celos de su éxito, incluso sugirió que todo esto era una broma elaborada por despecho. Cada excusa empeoraba las cosas, cavando su hoyo más profundo. La hija de Patricia levantó el cartón completado y gritó, «¡Bingo!», lo que rompió la tensión restante, mientras la gente de hecho empezaba a reírse. El tío Antonio reveló que había sospechado durante meses. Había contratado a un detective privado, tras notar discrepancias en las historias de Marta. El detective había documentado 16 instancias de Marta mintiendo sobre mi paradero o disponibilidad. Tenía fotos de ella en mi buzón, registros de ella llamando a mi lugar de trabajo, incluso pruebas de que había intentado acceder a mis registros médicos ilegalmente. Había estado esperando a que yo diera un paso adelante, no queriendo interferir si yo no estaba lista. Las implicaciones legales empezaron a golpear a Marta todas a la vez. El robo de correo es un delito federal. El fraude con respecto a las joyas era criminal. Las recetas y contratos robados constituían competencia desleal. Alguien mencionó que sus acciones con respecto a Lucía podrían considerarse interferencia en la custodia familiar, ya que había impedido que un abuelo supiera que su nieta existía. La cara de Marta pasó de rojo a blanco al darse cuenta de que esto no era solo drama familiar. Diego pidió que le devolvieran el anillo de su madre. Se lo había dado a Marta para su compromiso, pero ahora quería que se lo devolviera. Marta intentó decir que lo estaban limpiando, pero Rosa ya había encontrado el anuncio online donde se había vendido hacía 2 meses. La madre de Diego, que había estado callada hasta entonces, se levantó y anunció que su acuerdo prenupcial tenía una cláusula de fraude. Marta lo había firmado, pensando que era mucho más lista que los demás. Ahora le costaría todo. Papá anunció que iba a cambiar su testamento inmediatamente. No por ira, dijo, sino por claridad. Había estado ciego ante la naturaleza de Marta, permitido su comportamiento y fallado en protegerme de ella. Las acciones del negocio familiar que había planeado dejarle irían a Lucía en su lugar, en un fideicomiso que yo gestionaría. El chalet que Marta pensaba heredar se vendería con las ganancias divididas entre todos los nietos a partes iguales. Marta obtendría exactamente lo que había intentado dejarme a mí, nada. El último intento de manipulación de Marta fue dirigido a mí. Se acercó lentamente, con lágrimas finalmente logrando caer a pesar del botox, y dijo, «Éramos hermanas. Esa sangre significaba algo, que no podía querer destruirla así». De hecho usó la frase, «Después de todo lo que he hecho por ti», lo que causó tal protesta de la multitud que dio un paso atrás. Le dije que tenía razón. Después de todo lo que había hecho, esto era exactamente lo que se merecía. Han pasado 5 meses desde que la celebración del bebé de Marta se convirtió en su desenmascaramiento público. Lucía acaba de celebrar su primer cumpleaños con una fiesta que tuvo a cada miembro de la familia presente, incluyendo algunos que no habíamos visto en años, que vinieron específicamente a disculparse por creer las mentiras de Marta.
Papá llegó 3 horas antes para ayudar a montar todo. Llevaba una camiseta que decía Chica del Yayo con la foto de Lucía. Las había encargado para toda la familia. Marta dio a luz a su hijo 2 semanas después de la fiesta desastrosa. Parto prematuro, inducido por estrés, aunque tanto ella como el bebé estaban bien. Diego solicitó el divorcio el día después del nacimiento, habiendo descubierto a través de la investigación que Marta había abierto tarjetas de crédito a su nombre y acumulado 60.000 euros en deudas. Él consiguió la custodia total con Marta, teniendo visitas supervisadas. Dice que su hijo no crecerá pensando que mentir es aceptable. La recuperación de las joyas fue notable. Una vez que se corrió la voz en la comunidad de joyería vintage sobre lo que Marta había hecho, los anticuarios que habían comprado piezas contactaron para devolverlas. La mayoría nos las vendieron al precio que le habían pagado a Marta, asumiendo la pérdida en lugar de lucrarse del robo. La colección completa de la abuela Carmen ahora descansa en una caja fuerte del banco, esperando a que Lucía y cualquier futura prima sean lo suficientemente mayores para apreciarlas. El blog de Marta implosionó espectacularmente. Los vídeos de desastres culinarios se hicieron virales como una compilación llamada ¿Cómo no cocinar las recetas de tu abuela? Un canal de cocina de televisión, de hecho, contactó conmigo para hacer un programa sobre recetas familiares auténticas y sus historias. Dije que sí con el episodio piloto dedicado a la abuela Carmen. Marta intentó alegar difamación, pero la verdad es una defensa absoluta, y lo teníamos todo documentado. El negocio de catering está prosperando bajo mi gestión. Mantuve mi trabajo diario, pero dirijo el negocio por las tardes y fines de semana con la ayuda de Javi. Contratamos a 2 de las antiguas empleadas de la abuela que salieron de su jubilación solo para fastidiar a Marta. Nuestro plato estrella es ahora la tarta de manzana honesta, con un eslogan sobre recetas familiares auténticas. Marta ve nuestra furgoneta por la ciudad constantemente, un recordatorio rodante de lo que perdió. Papá y Lucía son inseparables. Él la recoge cada martes y jueves para aventuras, lo que generalmente significa el parque o la biblioteca, pero para él podría ser Disney World. Lo está documentando todo, compensando el tiempo perdido con fotos y videos. Incluso empezó un Instagram privado solo para que la familia siga el crecimiento de Lucía. Marta no está invitada a seguirlo. Las dinámicas familiares han cambiado completamente. Patricia y yo nos hemos hecho amigas íntimas, unidas por el trauma compartido de Marta. El tío Antonio se disculpó públicamente en Navidad por no ver a través de las mentiras antes. Incluso la tía Isabel, que siempre había favorecido a Marta, admitió que había estado voluntariamente ciega a las obvias banderas rojas. Las reuniones familiares que solían centrarse alrededor de Marta ahora ocurren en mi casa con Lucía como la mascota no oficial. La propia Marta vive en un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Trabaja en una agencia de marketing que no la buscó en Google antes de contratarla, pero ciertamente lo hizo después. Ha mantenido el trabajo pero perdido el respeto. Su presencia en redes sociales es un pueblo fantasma de antigua gloria. Las blogueras de mamás la pusieron en la lista negra. Las juntas benéficas le pidieron que dimitiera. El club de campo revocó su membresía después de que el robo de correo se hiciera de conocimiento público. Diego trae a su hijo para que Lucía conozca a su primo. Es un bebé dulce que no se parece en nada a Marta. Afortunadamente, ha sacado los ojos amables y la sonrisa genuina de Diego. Diego y Javi se han hecho amigos, unidos por su experiencia compartida de la manipulación de Marta. Llevan a los niños al parque juntos mientras discuten cómo asegurar que los primos crezcan unidos. A pesar de todo, las consecuencias legales fueron mayormente civiles, no penales. Aunque la amenaza permanece, Marta tuvo que pagar restitución por las joyas, devolver el dinero de las recetas robadas y compensarme por los contratos de catering perdidos. Eso acabó con sus ahorros, sus ingresos del blog y la cuenta secreta que pensaba que nadie conocía. Seguía preguntando, ¿cómo nos enteramos de esa? No le dijimos que la señora García la vio en el cajero de ese banco y lo mencionó casualmente. La relación de papá conmigo se ha transformado completamente. Admitió en terapia que había favorecido a Marta porque ella parecía necesitarle más. Mientras que yo siempre fui independiente, él no se dio cuenta de que esa independencia era un mecanismo de supervivencia, no una elección. Ahora me escribe cada mañana, viene a cenar 2 veces por semana
y le cuenta a todo el que quiera escuchar sobre su brillante hija y su nieta perfecta. Solo tomó 32 años, pero finalmente tengo al padre que siempre quise. El momento más satisfactorio llegó la semana pasada en el supermercado. Marta estaba allí con su hijo, y Lucía gritó, «Yayo», cuando vio a un hombre que se parecía a papá. La cara de Marta se desmoronó al darse cuenta de que Lucía habla de su abuelo constantemente, que es una parte regular de su vida, que el vínculo que Marta intentó impedir es ahora inquebrantable. Dejó su carro y salió. La cajera preguntó si la conocía. Dije, sí, solía ser alguien a quien conocía. La familia extendida todavía habla de la fiesta. Se ha convertido en leyenda, contada y recontada en cada reunión. La hija de Patricia escribió su ensayo de acceso a la universidad sobre ello, titulado «El día que mi familia aprendió sobre las consecuencias». Entró en todas las facultades a las que aplicó. El cartón de bingo fue enmarcado y cuelga en la cocina de Patricia. Los videos de cocina fallidos de Marta se reproducen en las reuniones familiares cuando necesitamos reírnos. Lucía está empezando a andar ahora, tambaleándose entre los muebles con una determinación que me recuerda a mí misma. Dice 6 palabras claramente: mamá, papá, yayo, perro, no, y extrañamente, sumo. Es la luz de tantas vidas. Esta niña pequeña que casi no existió en el mundo de su familia. Cada hito que alcanza es celebrado por docenas de personas que casi se lo perdieron todo por culpa de los celos de una persona.